Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema referente a el recurso de reposición y en subsidio de apelación o apelación directa frente a autos dentro del Código General del Proceso. Vamos a darle un enfoque práctico dentro de este pequeño video al tema, es decir, con un ejemplo de la vida real que ha ocurrido dentro de un proceso judicial. Vamos a tratar de explicar el tema, para lo cual es importante recordar algunas nociones. La primera de ellas es que debemos entender por un recurso. Un recurso pues es un instrumento procesal del que disponen en principio las partes intervinientes en un proceso, ya sea demandante o demandada, para cuestionar las decisiones del juzgador, de funcionario que está revestido de la facultad de administrar justicia. El recurso de reposición es un recurso ordinario porque se da dentro del trámite de las instancias y tiene por finalidad que el mismo funcionario que profirió la decisión vuelva sobre ella a fin de examinar su legalidad y determinar si la misma pues está ajustada a derecho, en cuyo caso la confirmará, o si hay lugar a revocarla o modificarla cuando en el desarrollo de la misma decisión se haya incurrido en algún error. Es importante tener presente que para interponer este recurso se dispone de un trámite, de una oportunidad procesal que ahora revisaremos en detalle. Y el recurso de apelación, por su parte, también es un recurso ordinario porque se produce dentro del trámite de las instancias y tiene por finalidad que un juez de superior jerarquía, el superior en principio funcional del funcionario que dictó la decisión, la examine a fin de determinar su legalidad, en cuyo caso si encuentra que está ajustada a derecho la confirmará, o si observa que se incurrió en algún error la modificará o la revocará. Entonces, teniendo claro estas nociones, es preciso aludir a un segundo aspecto general que es importante, y es el tema de la procedencia de la apelación. La apelación no procede en todos los casos. Eh, Hay un principio constitucional, un derecho constitucional que está inmerso en el artículo 31 de la Constitución, y es el de la doble instancia. Podemos revisarlo. Dice el artículo 31 que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. Entonces la regla general pues es que toda sentencia debe someterse al principio de la doble instancia, pero la ley puede establecer excepciones, los casos expresamente previstos en ella, frente a decisiones que no puedan ser objeto de ese recurso ordinario. La apelación, por ende, es excepcional. Procede en los casos que puntualmente establezca la ley. Por regla general, procede frente a las sentencias de primera instancia, frente a los autos que se encuentran enlistados en el artículo 321 del Código General del Proceso. Podemos revisar algunos. Por ejemplo, el auto que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas es susceptible de apelación por regla general. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas, y en fin, podemos revisar que hay 9 numerales que establecen decisiones que son pasibles de apelación. Puede que la procedencia del recurso no esté enlistada en este listado numérico
del artículo 321, sino que se encuentre diseminada en las normas que regentan el procedimiento procesal civil. Y es importante tener presente esto porque, como les digo, no siempre es procedente del recurso de apelación. Entonces, como no quiero ahondar mucho en este video en la teoría, quisiera detenerme en el aspecto práctico. Vamos a ver un caso particular de un proceso judicial que se encuentra en curso, nuestra firma. Entonces veamos. Este es un proceso declarativo verbal de menor cuantía, cuyo trámite actualmente cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta. Este es un proceso donde nosotros representamos a la parte demandante y es un proceso cuyas pretensiones están orientadas a cuestionar el derecho de dominio o propiedad que ostenta una persona frente a unos bienes de naturaleza inmueble, específicamente un apartamento y un parqueadero que se encuentran ubicados en la ciudad de Santa Marta. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros pedimos una medida cautelar de inscripción de la demanda. No quisiera detenerme mucho en la noción de qué es una medida cautelar y en qué consiste la inscripción de la demanda, pues no es el tema que ocupa la atención en este video, pero para que ustedes tengan presente el tema de la procedencia de dicha solicitud, por lo menos vamos a buscar el artículo que disciplina el punto, que es el artículo 590 del Código General del Proceso. Dice que su parte introductoria: en los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de medidas cautelares. Numeral primero, literal A, dice que se podrá pedir la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro. Los bienes de naturaleza inmueble están sujetos a registro. Recuerden que los bienes de naturaleza inmueble tienen por regla general asignado un folio de matrícula inmobiliaria y están registrados en las diferentes oficinas de registro de instrumentos públicos de cada ciudad o municipio. Y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre el dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes. Entonces, como nuestra pretensión versaba sobre derecho de dominio o propiedad sobre unos predios ubicados en Santa Marta, entonces era procedente pedir la medida. ¿Qué sucede? Que cuando se piden este tipo de medidas y el juez determina que son procedentes, hay lugar a prestar una caución. Entonces miremos lo que dice el numeral 2 del mismo artículo. Tampoco me voy a detener hoy en la noción de que es una caución, cuando procede, pero por regla general o una noción muy general de lo que es una caución, es una garantía para evitar o para responder por las costas y los perjuicios que cause la práctica de una medida cautelar. Entonces, la caución básicamente responde a la noción de garantía, es decir, se presta para poder responder por un eventual perjuicio. La caución puede otorgarse bajo distintas modalidades, puede ser a través de una póliza de seguro, una caución en dinero, una caución real, en fin. No es el tema principal de este video, por eso solo lo abordamos de modo general. Pero a lo que voy es que cuando se piden y se decretan medidas cautelares, el juez, antes de proceder con su práctica, con su decreto y su práctica, tiene que ordenar a la parte demandante que preste una caución que puede ser hasta el 20% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda. Este porcentaje,
puede aumentar o disminuir a petición de parte o de oficio por el juez cuando se considere razonable. Es importante tener presente eso. Entonces, en el auto, regresamos al auto. Bueno, nos admiten la demanda porque reúne los requisitos de forma y además nos fijan la caución por valor de 85.243.834 pesos. No sé si lo alcanzan a ver, vamos a resaltarlo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es un auto, o esa decisión específicamente está contenida en un auto que es susceptible de recursos. Pero fíjense, este es un auto que tiene varias decisiones. En un numeral admite la demanda, en el segundo numeral ordena correr traslado, en el tercer numeral hace una advertencia para que en el trámite de la notificación se atiendan las disposiciones del Código General del Proceso y del reciente Decreto Ley 806 de 2020. El numeral cuarto fija una caución para el decreto de una medida cautelar. Y en el numeral quinto reconoce personería a quien les habla en este video. Entonces, miren, ustedes pueden siempre en los autos mirar que a pesar de que hay varias decisiones, no todas son susceptibles de los mismos recursos. Por ejemplo, la decisión que admite la demanda solo es pasible de recurso de reposición. No es pasible de apelación porque ni está enlistada en el artículo 321 ni en ninguna disposición del código dice que el auto que admite la demanda es susceptible de apelación. En tanto que la del numeral cuarto sí es susceptible de apelación. ¿Por qué? Volvamos al artículo 321 y allí podemos observar en su numeral octavo que dice que es apelable el auto que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla. Entonces, esa específica decisión es susceptible de apelación. También es susceptible de reposición, ¿por qué? Porque por regla general, y eso lo dice el artículo 318, todos los autos por regla general son susceptibles de reposición, salvo norma en contrario, es decir, cuando el código quiere que una decisión no sea susceptible de ningún recurso, lo dice expresamente. Cuando el código no lo dice, por lo menos esa decisión es susceptible de reposición, es decir, puede ser revisada por el mismo juez que la profirió. Cuando el código dice que determinada decisión no es susceptible de ningún recurso, es porque no es susceptible de ninguno, ni de reposición ni de apelación. Pero por regla general, pues todos en principio son susceptibles de reposición. Entonces, nosotros no estuvimos de acuerdo con esa decisión y lo que hicimos fue proponer un recurso. Entonces, era lo que les quería mostrar en el escrito que pueden ver en pantalla. Hay un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el numeral cuarto, parte resolutiva del auto de fecha 12 de noviembre de 2020, que es el auto que está aquí. Bueno, es importante siempre que hagamos un recurso que identifiquemos la decisión que vamos a combatir. En este caso es la del numeral cuarto. Solamente estoy atacando la decisión contenida en ese numeral, por ende, el recurso es parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a las otras decisiones no se promueven motivos de disenso, entonces se entiende que por lo menos la parte demandante, que es quien impugna, está de acuerdo con el resto de las determinaciones de ese auto. Entonces es importante siempre identificar la decisión que se combate, la fecha del auto. En este caso la fecha siempre la pueden encontrar en la parte introductoria.
esta 12 de noviembre del 2020. El proceso, las partes, el radicado, el juzgado que conoce, eso es importante, pues el nombre del abogado que presenta el recurso, a quien representa. Una síntesis de la decisión. Es importante para mí, la mayoría de los casos, identificar la oportunidad procesal. Ustedes saben que los recursos deben interponerse en determinado momento procesal. Y allí voy. Estamos hablando de un auto que se dictó por fuera de audiencia. Los autos que se dictan por fuera de audiencia se deben recurrir mediante reposición y en sentido de apelación o apelación directa dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. La notificación de los autos generalmente se cumple por estados. Ustedes saben, si no lo saben, se los comunico, que los autos que se dictan por fuera de audiencia por regla general se comunican a través de un estado, que es una especie de aviso que, bueno, antes de todo lo que generó la pandemia se acostumbraba a colocar en la parte de afuera de todos los despachos judiciales, en una especie de lista, una carpeta, y ahí uno podía consultarlo. Pero hoy día pues se está fijando a través de la página web de la rama judicial o mediante el sistema de consulta activa. Entonces, luego de que el auto se publique por estados, a partir del día siguiente empiezan a correr 3 días. Dentro de esos 3 días es que nosotros debemos formular el recurso por escrito. Eso es a lo que se conoce como el término de ejecutoria. Si no se promueve el recurso dentro del término de su ejecutoria, la decisión cobra firmeza. Y al cobrar firmeza, pues en principio ya no puede ser atacada. Eso es una muestra fehaciente de lo que se conoce como el principio de preclusión de las etapas procesales. Las etapas procesales son preclusivas, es decir, tienen un término dentro del cual pueden promoverse, y si no se promueven dentro de ese término, pues fenece la oportunidad para poder instaurarlas. Entonces aquí se dice pues que el recurso se llegó dentro del término de su ejecutoria y que por ende se presentó de forma tempestiva. Hablamos un poco de la procedencia. Ya les decía que el 318 dice que por regla general todos son susceptibles de reposición, y el numeral 8 del 321 dice que esta específica decisión de fijar caución es apelable. Luego de eso, y esto es importante, la esencia de un recurso básicamente es disentir. Entonces, siempre tiene que haber una posición divergente, una posición contraria a la del juzgado que profirió la decisión, y hay que sustentarla. Yo pienso que así como se exige una mínima carga argumentativa a los jueces a la hora de motivar sus decisiones, también se le debe exigir al opugnador o a quien presenta un recurso una mínima carga argumentativa, un desarrollo, aunque sea somero, de las razones que lo llevan a apartarse de la decisión. Entonces, en este caso, yo no estuve de acuerdo con ese monto porque, quiero sintetizar aquí, para efectos de determinar la cuantía de ese específico proceso, a mí me aplicaron el numeral tercero del artículo 26, que dice que en los procesos que versen sobre el dominio o la posesión de bienes, la cuantía se determinará por el avalúo catastral de estos. El avalúo catastral de los inmuebles que se debaten en ese proceso no supera los 60 millones de pesos. Y entonces, pues una simple operación aritmética me lleva a determinar
que el 20%, no, bueno, sí me lo supera porque como les dije son un apartamento en un parqueadero que su avalúo catastral sumado me da 61.840.000 pesos. Entonces el 590 dice que la caución deberá ser del 20% de las pretensiones estimadas en la demanda y eso me da 12.368.000 pesos. Pero el juzgado, ustedes se dieron cuenta, me fijó 85 millones. Entonces le estoy diciendo un poco que si la cuantía se determinó con base en el avalúo catastral de los predios, pues lo razonable y lo prudente habría sido que la caución se fijara sobre un porcentaje del 20% también del avalúo catastral. Máxime que no explica de dónde saca esos 85 millones de pesos el juzgado que emite la decisión. Pero en gracia de discusión y es un argumento subsidiario, le estoy manifestando que si nos atenemos a las pretensiones meramente estimadas en la demanda, las únicas que yo estoy estimando son unos intereses sobre unas sumas de dinero que ni siquiera están inmersos en las pretensiones principales, sino en unas pretensiones subsidiarias, específicamente en las terceras subsidiarias, porque allí se presentó un fenómeno de acumulación de pretensiones y que esos intereses están calculados a la fecha de la demanda en una suma de 212.978.443 pesos. Entonces el 20% de eso son 42.595.688 pesos. Es decir, mucho menos de lo que el juzgado fijó. De igual forma, se le hace saber al juzgado y lo reconoce el suscrito, que fue quien presentó el recurso, que el juez conserva cierto margen de discrecionalidad para aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, pero que en esos casos pues tiene que fundamentar su decisión, sobre todo porque el 279 del Código General del Proceso dice que salvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias deberán ser motivadas de manera breve y precisa. Y si ustedes se dan cuenta, el juez en principio no motiva o no explica de dónde emerge la suma de 85.243.834 pesos que establece como monto de la caución. Volvemos aquí al recurso. Entonces básicamente esas son las razones de inconformidad. Finalmente, luego de uno plasmar las razones de inconformidad, lo que solicita es que un poco más abajo hace sus solicitudes. En este caso yo no estoy pidiendo la revocatoria de la decisión porque la revocatoria es dejar íntegramente sin efectos la misma. A mí sí me parece acertado que se haya fijado la caución porque la medida cautelar es procedente, pero yo lo que sí quiero es que se reforme, es decir, se modifique el monto de la caución. Entonces, de forma principal le estoy diciendo que tome como base el avalúo catastral, fije el 20% a partir de allí, que son 12.368.000, es decir, que me lo reduzca de 85 millones a 12 millones. Y de forma subsidiaria, si no se atiende al avalúo catastral, se atenga al valor de las pretensiones estimadas. 20% sobre las pretensiones estimadas son 42 millones y medio aproximadamente, me lo reduzca de 85 a 42 millones y medio. Principal y subsidiaria porque en caso de no prosperar la primera, puede atenerse a la segunda pretensión. Y en caso pues de mantener en firme su decisión, porque recuerden que el recurso principal fue el de reposición, solicito que se me conceda la apelación ante el superior funcional del juzgado de conocimiento, que en este caso sería el juez civil del circuito de Santa Marta. En este caso en el efecto devolutivo. En oportunidad, otro video, abordaremos los efectos en los que se concede la apelación, pero en este video quería
que habláramos un poco más bien sobre la práctica, sobre cómo en la práctica es que se debe, o de pronto es como yo suelo hacerlo, como en nuestra oficina solemos hacerlo, proponer los recursos contra las decisiones que se dictan por escrito. Bueno, amigos, en esta oportunidad eso era el tema que queríamos abordar. El equipo de Serrano Vidal y Gómez, abogados consultores, les deja este nuevo video que, como se sabe, tiene como fin promover el estudio sobre algunas instituciones del derecho procesal civil, algunos trámites que allí se regulan y que puedan ser de utilidad para ustedes. Un saludo, gracias. Feliz noche.